Gloria a Dios. Y seguimos en el libro de los Hechos, hoy nos corresponde el capítulo 3. Gloria a Dios. Leemos todo el capítulo, que es corto, leemos llamadamente. Hechos, capítulo 3. Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor. El título es Curación de un cojo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pero Juan, fijándole los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba en limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo Pedro respondió: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho verdaderamente? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese justicia. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hagan. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado de ti. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Terminamos el jueves, la semana pasada, hablando del comienzo de esa iglesia, necesito que
a la cual llamamos la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Ese comienzo tan tremendo, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto? 3.000 personas se convierten al Señor allí en el día de Pentecostés y están juntos, y bueno, y ahí uno no sabe, ¿no es cierto?, el versículo 43, amén, donde habla, el título dice la vida de los primeros cristianos. Del versículo 43 al 47 uno sabe que esos versículos qué tiempo tienen, ¿no es cierto? Si meses, años, ¿no es cierto? Pero como que es algo que envuelve todo lo como fue, qué característica tenía la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y acá el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Y es como que y acá este capítulo 3 es como cuando nosotros escribimos y decimos una fecha, ¿no es cierto?, así para indicar, amén, el resultado de eso, ¿no? Y acá en el capítulo 3 menciona uno de esos muchos milagros y señales que hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús. Pues era Jesús, ¿no es cierto?, como es hoy a través de la iglesia, obrando maravillas, haciendo señales y milagros. Y dice aquí ese versículo que muchas maravillas, amén, eran hechas por los apóstoles. Acá menciona esta, amén, porque tiene un propósito esto del mensaje de la conversión masiva también que hubo, pero había mucho más milagros y mucho más maravillas, amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces comienza, ¿no es cierto?, hablando de esta situación que van Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo. Y pensaba, hermanos, que parece, ¿no es cierto?, no da a entender mucho, pero cuando Pedro y Juan y los otros apóstoles andaban juntos con Jesús, aparentemente como que Pedro y Juan no se llevaban, no había tanta afinidad, ¿no? Cuando Juan y Jacobo, por ejemplo, dijeron, Señor, quisiéramos que en tu reino sentásemos uno a tu derecha, otro a la izquierda, los otros se enojaron, y entre ellos estaba Pedro, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y Juan uno lo ve, ¿no es cierto?, como una persona callada, pero siempre fue fiel al Señor, firme al Señor. Y Pedro muchas veces, ¿no es cierto?, era atropellado, y muchas veces, ¿no es cierto?, se adelantaba a las cosas, metía la pata, ¿no? Gloria al Señor. Pero digo, qué tremendo, hermanos, amén, después de ser lleno del Espíritu Santo. Y eso, ¿no es cierto?, nos sirve a nosotros, ¿no es cierto?, no solo el bautismo, sino el ser renovados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se quiten esas diferencias, amén, para andar juntos sirviendo al Señor. Amén. Eran muy distintos Pedro y Juan. ¿Y cuántas veces lo he escuchado decir, no, yo no puedo trabajar con la hermana porque la hermana es muy distinta? Eso no importa que los caracteres sean distintos. Lo importante es estar lleno del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, el propósito es el mismo. Amén. Gloria a Dios. Y los caracteres distintos a veces se complementan. Amén, gloria a Dios, cuando uno, ¿no es cierto?, es más efusivo, el otro más tranquilo, el otro más pausado, piensa antes de hablar, ¿no es cierto? Y qué lindo, pero ¿qué es lo que lleva a que dos personas, ¿no es cierto?, de caracteres distintos, de temperamentos distintos? ¿No? Porque es el temperamento, porque el carácter Dios lo cambia. Amén, porque por eso habla a Timoteo Pablo y dice, el carácter de los hombres por los tiempos. ¿No? Y Dios cambia el carácter. Ahora lo que cada uno tenemos, hizo Dios, no lo cambia, es el temperamento, ¿no? Algunos son, por eso no podemos decir, sí, pero el hermano es muy pausado, medio aburrido cuando predica. A mí me gusta hablarlo porque habla y se mueve y camina. Es el carácter, es el temperamento de esto de cada uno. Amén, gloria al Señor. Y acá nosotros vemos Pedro con un temperamento, Juan con otro. Amén, pero subían juntos, amén, porque el Espíritu Santo produjo en ellos, ¿no es cierto?, ese mismo sentir de querer servir al Señor y alabar al Señor y glorificar a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que nunca sea un pretexto para no servir al Señor, amén, que somos distintos de temperamento, ¿no? El Espíritu Santo obra y guía, ¿no es cierto?, y prepara, amén, gloria al Señor. Aleluya, no sé si alguien quiere aportar algo, sí, Gabriel. Gracias a Dios que así, ¿no? Amén. Si fuéramos todos iguales no funcionaría. Amén. No sería... Si no seríamos como un robot. Seguro, como todos igualitos, ¿no es cierto? Ya cantamos, todos cantamos de la misma manera, ¿no es cierto? Levanta la mano, todos levantan la mano, o yo qué sé, o dice glorito. Y ahí hay uno dice gloria a Dios, otro dice aleluya, otro lo dice para adentro, ¿no es cierto? Gloria, todos somos distintos, amén, gloria al Señor. Pero lo bueno, hermano, es tener el mismo sentir, amén, gloria a Dios. Recuerdo que les conté, ¿no es cierto? Porque me contaba una vez la hermana Flor,
amén, que estaba, uno la mayoría los conocemos, Gloria, ella es efusiva, ¿no es cierto?, de carácter. Y estaba orando, dice en el templo, hacían justo maestro con la hermana Teresita, que es muy calladita, muy humilde, y aparece el pastor Mestre y le dice, salga un poquito hermana Teresita que tengo que hablar con la hermana Flor. Y Teresita se levanta y se va. Y dice, pero si usted me dice eso a mí, yo no me voy. Y el pastor Néstor le dijo, a las dos necesitan. Amén, porque es así, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y acá Pedro y Juan, distintos esto, pero subían juntos al templo, con el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Entonces iban al templo a buscar a Dios. Amén. ¿Y por qué uno dice que si ya eran cristianos, ellos ya no eran judíos, ellos no tenían por qué ir al templo y a la hora de la oración? Porque se acuerdan que en el Antiguo Testamento estaba marcado los horarios de oración, los judíos, ¿no es cierto?, oraban, ¿a qué hora oraban? De mañana, a mediodía y de noche. El salmista dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Amén. Otros dicen que era de mañana, de tarde y de noche. Entonces la hora novena era las 3 de la tarde, porque los judíos contaban el día a partir de las 6 de la mañana cuando salía el sol. A las 9 de la mañana tenían la primera oración, después tenían a las 3 de la tarde y después en la tardecita, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y ellos iban a orar al templo a la hora establecida, ¿no es cierto?, por la religión judía. Pero ellos iban a orar, pero no dicen que iban a presentar un sacrificio. ¿No es cierto? ¿Por qué no presentaban sus sacrificios? Porque ya el sacrificio perfecto había sido hecho, que era Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita. Pero muchos de los que no eran creyentes, cristianos, ¿no es cierto?, seguían ofreciendo sus sacrificios. Y ahora, actualmente, el pueblo de Israel no ofrece sus sacrificios, ¿por qué? Porque no tienen templo. Pero si no, ellos lo seguían haciendo. Incluso dice que ya tienen las vacas rojas y que tienen un montón de cosas, ¿no es cierto? Amén, pero no lo pueden hacer porque no tienen templo. Pero si no, lo seguirían haciendo. Pedro y Juan entonces subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y la hora novena tenía un significado muy especial para ellos también. ¿Qué pasó a la hora novena, a las 3 de la tarde, unos días, un tiempito atrás nomás? Murió Jesús. A la hora novena Jesús dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. A esa hora. Entonces pienso que para los cristianos ahora también tenía como un significado especial. Amén, gloria al Señor. Aunque el cristiano, ¿no es cierto?, ora todo el día, amén, porque está haciendo las cosas y ora, ¿no es cierto? Pero qué lindo, hermano, es tener esos momentos específicos de oración, ¿no es cierto?, con el Señor. Y también pienso que ellos iban allí porque era la hora que más concurrencia había en el templo. ¿Y cuál es el propósito de todo hijo de Dios que va a un lugar público, que va a un lugar que hay mucha gente, hace una fiesta, hace una reunión por algo? ¿Cuál es el principal propósito? Tiene que ser el principal propósito de un hijo de Dios. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo, dar testimonio, ¿no es cierto? Hablar de Cristo, y ese era el propósito de ellos. Amén, gloria a Dios, siempre esperando, Señor, que tú prepares alma, que tú prepares vida. Amén, sacarles del error. Amén, gloria al Señor. Aleluya. A esa misma hora, ¿no es cierto?, la hora novena, la de la oración, se supone, ¿no es cierto?, que era cuando Zacarías estaba en el templo ofreciendo el sacrificio en el lugar santo, ¿no es cierto? Y allí se le aparece el ángel y le profetiza, ¿no es cierto?, del nacimiento de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, entonces Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. No a la hora de los sacrificios, sino a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y hermano, uno tiene que mentalizarse, ir, ¿no es cierto? Qué triste vida, ¿no es cierto? Un hombre, y a veces uno dice cojo y uno capaz se imagina rengo, ¿no? Pero este no, este era paralítico, él no caminaba, y era de nacimiento, no era que tal vez caminó un tiempo y en un accidente perdió el andar, no, él nació así, nunca caminó, tal vez los primeros años, 2, 3 años, 4, capaz su familia, su madre o algo lo podía llevar en sus brazos, pero después creció y ya no lo podían sostener, ¿no es cierto? Y ya tenía que hacer algo, antes no había pensión, ¿no es cierto? Por la persona discapacitada, tenía que, de alguna manera no podía trabajar, no podía hacer cosas, pero tenía que ir a pedir. Tenía que ir a pedir porque él tenía, ¿no es cierto?, que sustentarse, ayudar a su familia y para comer él, ¿no? Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Traído por su familia, por sus amigos,
todos los días, ¿no? A quien poníanse cada día, lo traían cada día a ese lugar, ¿no es cierto?, para que pidiese limosna. Dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Había muchas puertas, ¿no es cierto?, en el templo, eran todas lindas, hermosas, ¿no es cierto?, labradas, con oro, con plata, pero a esta puerta dice que le habían puesto La Hermosa porque realmente era la más hermosa de todas las puertas. Dice que era hecho de un material de Corinto, labrada, y era hermosa eso, ¿no? Y por eso le pusieron ese nombre, La Hermosa. Y allí lo ponían para que pidiese limosna, dice, de los que entraban en el templo. Gloria al Señor. Y acá uno, hermanos, por lo que sigue después, uno sabe, ¿no es cierto?, lo que es la gente que pide, ¿no? Y cuando no tenemos o no queremos dar porque sabemos para qué es lo que están pidiendo, ¿no es cierto?, no miramos a las personas, no miramos a los ojos a las personas, ¿no? Y algunas veces hasta la ofrenda, ¿no es cierto?, cuando no tenemos, amén, o nos olvidamos, ¿no es cierto?, tratamos de quedar ahí, ¿no es cierto?, de simular, porque no, es algo, ¿no es cierto?, como que nos choca no tener, amén, gloria a Dios. Pero los judíos tenían, ¿no es cierto?, una actitud de ayudar al prójimo. Por las leyes, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, eso se fomentó, ¿no es cierto?, y era como algo, ¿no es cierto?, obligatorio, o algo, ¿no es cierto?, que les hacía sentir bien, era ayudar al necesitado. Y por eso, ¿no es cierto?, es común, dice que hasta el día de hoy, yo la verdad que no me acuerdo, pero hasta el día de hoy dice que es común ver, amén, en los lugares donde se reúnen los religiosos, ¿no es cierto?, de que haya personas discapacitadas pidiendo limosna. Gloria al Señor. Paralítico, ¿no es cierto?, entonces, cuando vio a Pedro, lo vio que iban a entrar allí al templo, David estaba con su mano extendida, con un recipiente, ¿no es cierto?, pidiendo limosna. Algunos sin mirarlo le dejarían algo, otros no le dejarían nada, ¿no es cierto? Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. ¿Qué le diría? Una limosnita, por el amor de Dios, una ayudita, ¿no? Les rogaba, ¿no es cierto?, por favor. Ahora, una de las cosas, hermano, que uno tiene que... Jesús muchas veces anduvo por estos lugares. Y que después dice que ellos estaban en el lugar, el pórtico de Salomón. Ellos fueron a reunirse, ¿no? Así que estaba cerca de allí. Jesús muchas veces anduvo en el templo. ¿No lo habrá visto Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Los apóstoles, esto no sé cuánto tiempo había pasado, pero los apóstoles también iban. Porque subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Eso da a entender como que era una costumbre en ellos ir. Ahora, ¿por qué piensan ustedes, por qué Jesús no lo habrá sanado? ¿O por qué no lo han sanado los apóstoles? ¿Qué piensan ustedes? Seguramente sí, que cada día, y después vamos a ver, hermanos, en el capítulo 4, versículo 22, que dice que este hombre tenía más de 40 años y todos los días estaba allí. Así que seguramente Jesús lo vio, o él lo vio a Jesús, y habrá visto y habrá escuchado que Jesús sanaba. Ahora, ¿por qué a él no lo sanó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se quiso glorificar de esa manera? Amén, era el tiempo, era el tiempo, ¿no es cierto? Dios tiene un tiempo para todo, ¿no? Y así es, a veces, ¿no es cierto? Dios espera un tiempo para sanarnos de algo, espera un tiempo para bendecirnos en algo que estamos pidiendo, Dios espera un tiempo, porque en ese tiempo que parece que Dios me escucha, porque a veces decimos Dios no me escucha, y a veces que Dios me está diciendo espera un poquito, y nosotros siempre tenemos, ¿no es cierto?, eso que decimos, a mí Dios no me escucha. Yo le pido y a mí no me... ¿Ha escuchado eso? ¿O lo ha dicho alguna vez? Y este hombre capaz también pensó eso. A mí Jesús no me hizo caso. A mí Jesús no me miró. Yo lo llamé o algo, no sé si lo habrá llamado, pero vio que yo estaba aquí paralítico. Pero Dios tiene un tiempo. Y Dios nunca dice que no. ¿No es cierto? Dios dice espera. O te puede decir, tengo algo mejor para ti. Me estás pidiendo esto, pero es otra cosa. Pero Dios nunca deja de escuchar la oración.
Amén. De una u otra manera Él responde. ¿Alguien quiere aportar algo de esto, hermano? Decir. Como le dijo a Lázaro, ¿no? Lo de Lázaro cuando dijo, esto es para la gloria de Dios. Dios sabe el tiempo Del ciego. Lázaro. de Lázaro cuando resucitó. Cuando Que esperó a que Lázaro... Ah, que esperó que Lázaro estuviera ya descompuesto su cuerpo. Sí, sí. Es una cosa así. Lo podía haber sanado antes cuando... O podía haber evitado la enfermedad, ¿no? O podía, en medio de la enfermedad, haber llegado a tiempo para que no muriera. Sin embargo, estuvo enfermo, se murió y recién a los 4 días después apareció Jesús y lo resucitó. Amén, pero fue para la gloria de Dios. Un propósito había. Amén. Y nosotros también, hermanos, ¿cuántas veces? Amén, decimos, a mí Dios no me escucha, no me responde. A veces sentimos como que nos sentimos heridos o defraudados. Parece que Dios ama más al otro hermano, al otro, porque parece que a ese siempre le responde y siempre le está dando. Pero son tratos, hermanos, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y era un trato específico, ¿no es cierto?, que el Señor tenía con este hombre, porque a raíz de eso, el nombre del Señor fue glorificado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos? Siga. Digo, tal vez la actitud de él tampoco era la misma, ¿no? Porque a veces aprovechamos la oportunidad y a veces el corazón está cerrado. Y capaz cuando apareció Pedro y Juan ya el corazón de él estaba dispuesto, ¿no? Sí, tal vez los veía siempre, ¿no? y tal vez había escuchado testimonios, tantas cosas, ¿no?, que a veces nos llevan, porque Dios siempre quiere que uno busque, clame de corazón, ¿no es cierto? Amén, que cambiemos, y cuántas veces no tenemos que pasar situaciones y cosas para clamar realmente de corazón, para que Dios responda, ¿no es cierto?, como nosotros queremos. Gloria al Señor. Pastora, y Sí. aún atravesar muchas veces enfermedades, situaciones, y ahí uno va encontrando una persona y le testifica, Amén. le habla. ¿Cuántas veces, no es cierto?, uno ha escuchado y ha pasado? Tiene que ir al hospital, ¿y por qué, Señor, permite que yo esté acá? Pero ¿cuántas veces, no es cierto?, ha sido allí un lugar, amén, para encontrarme con una persona que de otra manera no me lo podía encontrar en otro lugar. Amén, ¿es así? ¿Alguien tiene un testimonio? ¿Quiere aportar algo, hermano? Es lindo esto, hermano, para edificarnos los unos a los otros. Gloria al Señor. Sí, hermana Débora. No, a mí me pasó también cuando estuve internada con Nemía que digo que yo iba y le hablaba del Señor a la muchacha que tenía al lado y la nena parecía que mejoraba y Nemía estaba acá despierto y yo decía, Señor, pero yo sé que tú me escuchas y es a tu tiempo, no es al Amén. mío. Entonces ahí cuando entendí mismo el Señor empezó a hablar, pero mientras como que uno le entra esa duda. Sí, esa duda. miedo. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios siempre tratando con sus hijos, hermano. Dios no desampara a sus hijos, no los abandona. Dios siempre está tratando y sabe el momento oportuno, hermanos. Amén. Para actuar en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y fijando, así que buscó conectarse, ¿no es cierto?, visualmente, los dos, Pedro y Juan, con el hombre. Amén, y ya el hombre al sentir la mirada de esos dos fijos en él, ¿no es cierto?, que le estaban poniendo atención, ya él también reaccionó de otra manera, porque no era común, ¿no es cierto?, que la gente lo mirara, que le pusiera atención. A ver, eso uno lo vive, ¿no es cierto?, lo sabe cómo es la situación, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Míranos. Y de repente allí, hermano, como que se actuó también la fe de este hombre, ¿no? Algo capaz esperaba un gran regalo o algo, ¿no es cierto? Pero el algo grande esperó. Entonces él dice, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al Señor. No tengo plata ni oro. Y habíamos leído unos versículos anteriormente, el 45, que dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y como si repartían y Pedro estaba sin plata, Pedro no tenía nada en el bolsillo. Es que no era para Pedro, no era para él. Entonces, seguramente que en la iglesia había un tesorero, había alguien, ¿no es cierto?, que juntaba el dinero, que lo contaba, que lo guardaba, ¿no es cierto? Y ahí iba dando según la necesidad de cada uno. Pero no era que se llenaba Pedro y Juan los bolsillos de ese dinero, ¿no es cierto?, que había en la iglesia. Amén, porque muchas veces pasa así. ¿Cuántos hay, hermanos, que se enriquecen a costa de eso, ¿no es cierto? Pero no era así, no es así la función de la iglesia, no es así, ¿no es cierto? Ese propósito de que haya, y como nosotros, ¿no es cierto?, muchas veces hacemos ventas, se pide, ¿no es cierto?, colaboración para una cosa, para otra,
pero nunca es para el bolsillo de una persona, ¿no es cierto? Sino que es para la obra, para la necesidad. Eso tiene que ser así. Amén, gloria al Señor. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Él no tenía cosas materiales, no tenía. Esto dice, lo que tengo te doy. Y nadie puede dar de lo que no tiene. Amén. Pedro, ¿qué era lo que tenía? El poder del Espíritu Santo en su vida. Amén. Eso es lo que tenía Pedro. Y de eso podía dar. Amén. Gloria al Señor. Y qué maravilloso, hermanos. Amén. Porque como dijimos los otros días, o cuando empezamos a hablar esto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Qué tesoro más grande es el Espíritu Santo? Y dice que tenemos, dice Pablo, le dice a los Corintios, que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y qué es el barro, hermano? Es el material más barato, el que más abunda. Barro hay en todos lados, ¿no es cierto? No es un material de valor. Pero sin embargo dice que nosotros somos vasos de barro, que somos y tenemos ese tesoro que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Pedro tenía. No tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, no tengo dólares, no tengo euros. Pero una cosa tengo que vale más que la plata, que vale más que el oro. El poder del Espíritu Santo. Y cuántas veces, hermanos, que Dios nos ayude a no sentirnos menos, ¿no es cierto? Cuando vemos que otras organizaciones, a veces otras iglesias, ayudan, van, ¿no es cierto? Dan tantas cosas y si yo pudiera. Pero hermano, ¿quiénes de aquellos a veces hasta que donan casa? O que donan todas las cosas para dentro de la casa, o tantas cosas que dan, ¿no es cierto? Pero ¿hay vidas transformadas? ¿Hay vidas salvadas por eso? ¿Alguien se salvó porque le dieron un colchón? ¿Alguien se salvó porque le regalaron una cocina? ¿Alguien se salvó porque le regalaron una heladera? Eso ayuda momentáneamente, es pasajero, hermano. Pero lo que sí salva, lo que sí transforma, lo que se liberta de la miseria es el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que Pedro tenía y le quería dar a ese hombre. Amén. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y qué tremendo, hermano, porque hay una ilustración por ahí que dice que fue algo real que pasó, que alguien andaba en el Vaticano, en la iglesia del Vaticano, que dicen que es mucho oro, que es todo tremendo, los techos cubiertos de oro, todos los adornos, algo tremendo, y andaba un peregrino allí recorriendo con un cardenal de ahí del Vaticano, y el cardenal dice, así con jactancia, ¿no? Le dice, la verdad que ya no podemos decir como Pedro, dice, no tengo plata ni oro. Pero el hombre, el peregrino le dice, pero tampoco pueden decir, levántate y anda. ¿De qué sirve, no es cierto? Tanto oro, tanta cosa, y no pueden decir a las vidas necesitadas, levántate y anda, ¿no? Aleluya, gloria al Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía el poder del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que está en cada una de nuestras vidas, que también somos vasos de barro, hermanos, amén, gloria al Señor, que no está el valor en nosotros, sino lo que está en nosotros. Amén. Eso es lo que tiene el valor, eso es lo que tiene el poder para transformar las vidas, lo que Dios nos ayuda a tenerlo para darlo, porque cuántas veces quisiéramos dar y no tenemos, amén, pero tenemos que tener para dar, amén, gloria al Señor, levántate y anda. Aleluya, y tomándole por la mano derecha le levantó y en el momento se le lastimaron los pies y tobillos. Qué precioso, hermano, y vemos varias cosas acá. Amén. Jesús dijo, antes de irse, les dijo, bueno, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Todo eso el Señor les dijo. Eso es para todos los creyentes. Amén. Pero acá vemos, hermanos, que Pedro puso por obra el mandamiento del Señor, lo que el Señor le mandó a hacer. Pero también vemos que se manifestó dones específicos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay una diferencia entre recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo, y tener dones? Todos los creyentes hablamos en lengua al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay dones específicos, amén. El don que no todos lo tienen, ¿no es cierto? Sea de lengua, sea de sanidades, sea dones de milagro. Acá, ¿no es cierto? Pedro le dijo, ¿no es cierto? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero hizo algo más que decir. Dice que le tomó por la mano y le levantó. Y ahí, hermanos, actuó un don de fe. Actuó un don de fe allí, ¿no es cierto? Porque le tomó, amén.
Tal vez era fácil decirle, ¿no es cierto? Es fácil orar por un enfermo y Señor tenga misericordia y si tu voluntad sánale. Eso por lo general decimos, listo, van a quedar tan pegados si no se sana. ¿Es así o no? Amén. Señor, si tu voluntad sanarlo, sánalo. Entonces creo que nosotros nos libramos, nosotros el Señor nos lo sana. Que Dios nos ayude, hermano. Pero que Dios nos ayude a ese don de fe. Porque nos animaríamos nosotros después de orar por un enfermo, darle la mano para que se levante. Tenemos que estar seguros. Eso era lo que... O un muerto. O un muerto que se... Amén. Ahí tiene que actuar el don de fe. Creer es una luz, es algo sobrenatural que viene, bueno, todo sobrenatural, pero es algo especial que viene sobre la persona para que haya ese don de fe. Amén. Que lo levantó. ¿Qué hubiese pasado? Si Pedro le dijo levántate ya y se lo toma de la mano y el hombre no puede. Ahí nosotros fue el milagro, fue la fe del hombre, la fe de Pedro y el don de fe que vino sobre Pedro para tener esa convicción que Dios no lo iba a dejar defraudado. Sí, amén. ¿Alguien quiere explicarlo de otra manera? Está más adelante donde dice, viendo que tenía fe, Amén. le dijo levántate. Amén. Porque también la persona tiene que tener fe, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere aportar? Transmitirle la fe a la persona. Como que uno le transmite la fe a la persona. Amén. Yo digo- ¿Alguien más quiere aportar? Sí, hermano. Yo digo que sin ese poder, si no tuviera fe, no lo levantaría. No diría, toma mi mano y levántate. Si no tiene el Espíritu, no. Amén. No. Amén. Y ese don de fe de que el Señor lo habrá, porque ¿cuántas veces, hermano, se ora con fe y no hay sanidad? Puede pasar eso, hermano, ¿no es cierto? Pero el don de fe, ¿no es cierto? Es algo sobrenatural y es para la gloria de Dios. Yo me acuerdo que antes, no sé si alguno de ustedes se acuerda de las campañas de Juan Hugo de Alessandría, cuando venía al estadio, se fue al estadio estudiantil, ¿no es cierto? Y en un lugar, no me acuerdo dónde fue, hubo cantidad de hermanos, de vidas que estaban allí, sanados de las muelas. Y había un dentista allí, bello era bello, no sé si vive todavía, que él estaba, antes de que la gente pasara testimonio, él estaba con una linternita allí, ¿no es cierto? Y veía, amén, las vidas que habían sido sanadas, tenían implantes, tenían material en las caries, una cosa que no es de acá, no es algo maravilloso. Pero después contaba el pastor Hugo que esa noche él estaba desesperado, dolor de muela. Él. Y sin embargo, la gente se sanaba. A ver, para que se vea esto que el poder es de Dios. Y uno puede tener fe para que Dios obre ese milagro y uno de repente está necesitando y Dios no le da. Amén. Pero siempre, hermano, el propósito es que uno le dé siempre la gloria a Dios. Y fue lo que hizo Pedro y Juan después, cuando la gente se empezó a montar, dije, ¿por qué piensan que somos nosotros? Y que Dios nos libra, hermano. Amén. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Que Dios nos ayude. Es maravilloso. Yo digo, con los apóstoles tenían también, aunque todavía sigue vigente, vamos a decir, el don de sanidad y todo, con los apóstoles el Señor tuvo una comisión especial, porque le dice, ustedes vayan a predicar y en cada casa donde entren, que los reciban, si hay enfermos en esa casa, sánenlo. O sea, no era si yo quiero sanarlo o no, como que eso iba a pasar, pero todo era para glorificar el nombre del Señor y para que la gente se convierta. Hoy día uno se pregunta por qué no hay tanta sanidad, pero hay gente que es sanada y después va y se aparta. El asunto es que Dios hace milagros para glorificar su nombre, para que la gente crea. Amén. Ese es el propósito, porque fue lo que pasó después. ¿No? Pero ¿cuántas veces a veces en campañas, hermano, pasa testimonio? No, yo estaba bien y no podía caminar, pero ahora ya estoy como para irme al baile. No hay convicción, eso se ha escuchado, ¿no es cierto? Y se van. Dios lo sabe, como que Dios lo sana para eso y no es, ¿no es cierto? El propósito de Dios es la salvación del alma. Eso es lo más importante, hermano. Y por eso digo que Dios lo ayude y que Dios siga levantando y levante. Está difícil ir al hospital a predicar a los enfermos porque Dios abre las puertas y unja, ¿no es cierto? Pero el mensaje principal es la salvación, porque oro que quiere que sea sano y oro para que sea sano, ¿y el alma? Eso es lo más importante, es el alma. Amén.
¿Alguien más quiere aportar algo o decir algo? Aleluya. Y tomándole dice, por la mano derecha, le levantó y en momentos se le afirmaron los pies y tobillos. Es decir, que fue un milagro instantáneo. Algo similar a cuando Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro, que estaba en la cama, estaba enferma, con fiebre. Amén, el Señor la tocó, la sanó y enseguida ella se levantó. ¿Usted ha estado con fiebre? Puede levantarse enseguida que se le va la fiebre a hacer las cosas, porque uno anda medio como en las nubes, medio borracho, ¿no es cierto? Está flojo. Amén, pero esa mujer, ¿no es cierto? Enseguida, amén, le servía. Y este hombre, ¿no es cierto? Dice que afirmar, y Lucas, amén, que es el que escribe esto, que es médico, amén, él habla enseguida, ¿no es cierto?, de pies y tobillos, destaca, ¿no es cierto?, la diferencia que hay, ¿no es cierto?, y que eso estaba muerto, no tenía fuerza, ¿no es cierto? ¿Cuántas han estado, ¿no es cierto?, tal vez quebrado y han estado un tiempo yesados y después como cuesta, ¿no es cierto?, que el músculo agarre fuerza. ¿Cuánta fisioterapia hay que hacer? ¿Cuánto ejercicio? ¿No? Que se vuelva a la normalidad. Pero eso fue algo instantáneo. Ese hombre tullido, sin fuerzas, uno se lo imagina, ¿no es cierto?, con poca, ¿cómo que se dice?, de la carne, de los músculos. Masa muscular. Nosotros nos imaginamos con poca, casi nada de masa muscular, nosotros estar en ese cuerpo quieto. Pero sin embargo, el poder de Dios fue instantáneo, ¿no es cierto? Que enseguida se levantó, los pies, se le afirmaron los pies y tobillos. Y qué maravilloso, ¿no? Porque qué lindo es glorificar a Dios con las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Qué lindo es glorificar a Dios, amén, porque Él dice que entró con ellos al templo, ¿no es cierto? Ya no se separó de aquellos que le habían traído la bendición de Dios. No se separó. No dijo, bueno, ahora yo me valgo por mí mismo, voy donde quiero, me junto con quien quiero. No, Él no se separó de aquellos que le trajeron la bendición. Amén. Que algo profundo eso, hermano. No se separó de aquellos que le trajeron la bendición. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Usó la bendición que tenía para saltar y alabar a Dios. Amén. Saltando y se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Ahora podía saltar, podía andar. Y que Dios nos ayude, hermanos, con el Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros hice? De repente usted puede decir, pero yo no estaba como ese. Pero espiritualmente, ¿cuántos estábamos tullidos? Nosotros cuando estamos allí tirados, sin poder hacer nada, con el Señor viene en nuestras vidas. Amén. Corre el río de agua viva por nuestras vidas. Y podamos, necesito poner a disposición de la obra del Señor, de la gloria de Dios, eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. De animar a otros, cuando nosotros antes sabíamos, estábamos siempre desanimados, tristes. Ahora tenemos algo que el Señor nos dio, animar a otros, amén, bendecir a otros. Y dice, y fue con ellos al templo y alabó a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Y aquí en Isaías, y eso, hermanos, habíamos visto, ¿no es cierto?, que el pueblo, en ese tiempo, ellos sabían, así como vimos el mensaje de Pedro en el capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando les nombra a Joel, ¿se acuerda? Les nombra, les cita las otras citas bíblicas de los Salmos. El pueblo sabía de esa palabra, sabía de esas promesas del Señor. El pueblo sabía lo que había hecho Jesús, lo que se hablaba de Jesús. No hacía tantos días, no hacía tanto tiempo que Jesús había sido crucificado, que había resucitado, que se había aparecido, que había derramado el poder del Espíritu Santo, que habían hablado en lengua. Eso estaba en el comentario del pueblo. Y ahora, ¿no es cierto, hermanos? Cuando ven que este hombre, amén, se levanta, ¿no es cierto? ¿Qué palabra, qué promesa del Antiguo Testamento le habrá venido al pueblo allí? A ver qué dice Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Esas palabras, el pueblo la conocía. El pueblo conocía las promesas, ¿no es cierto? Entonces, que cuando ven eso, ¿no es cierto? Cuando ven que en el nombre de Jesús de Nazaret pasa eso, que era una promesa del Antiguo Testamento, que un cojo se levanta.
¿Qué idea, qué pensamiento puede haber rondado por allí? ¿Será ese el Mesías? ¿Será ese? ¿Se estará cumpliendo el tiempo del Mesías, el tiempo de que se restauren todas las cosas? Y dice el 10, ¿no? El 9. Bueno, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le vieron, fueron testigos oculares de ese milagro. Había mucha gente, como dijimos, a esa hora en el templo y seguramente se juntó más. Y el 10 dice, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Le reconocían ¿por qué? Porque lo conocían de años estar allí. No es como ahora, ¿no es cierto?, esas iglesias que quieren decir que Dios, se manifiesta el poder de Dios y eso ha salido, ¿no es cierto?, en la prensa de todos lados, que llevan gente en silla de ruedas y después la buena oración, esa gente que está allí se levanta. Esos son fraudes, son engaños. Quieren aparentar, ¿no es cierto?, que Dios está con ellos. Suceden muchas cosas de eso. Pero eso no. Nadie puede decir, no, esto es un fraude, no, ese tipo siempre caminó. No, sabían que era paralítico, lo habían visto por casi 40 años sentado allí, ¿no es cierto?, yendo a mendigar. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto. ¿Y espanto es sinónimo de qué sentimiento? Miedo. De miedo. ¿Por qué miedo? Porque estaban nombrando a Jesús de Nazaret. Habían nombrado, ¿y qué había pasado? ¿Qué habían hecho ellos? ¿No le habían recibido? Lo habían matado. Y ahí, hermanos, empieza, ¿no es cierto?, lo que fue ese discurso de Pedro. Ahí Pedro, ¿no es cierto?, que era ese el propósito, ¿no es cierto?, que Pedro le anunciara la palabra a esa multitud que se había reunido. Porque el paralítico, ¿qué podía hablar si recién había recibido el milagro? No tenía palabra, no tenía conocimiento. El Señor levantó allí a Pedro, ¿no es cierto?, para que les hable la palabra de Dios. Amén, como era, porque la conocían, pero no la ponían por obra y la aceptaban, ¿no es cierto? Y dice el 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, pero tenían asidos, ¿no es cierto?, pero no era porque antes se agarraba de la gente porque no caminaba, pero ahora él no precisaba. Asidos que se agarrado, pero ¿por qué piensa que este hombre ya sanado tenía sido agarrado Pedro y a Juan? De contento, no se quería separar. Tenían al cojo que había sido sanado. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama el Salón, ya un lugar más amplio, ¿no es cierto? Ese milagro sucedió frente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Pero ahora estaban en frente a un pórtico, y el pórtico de Salomón lo nombra algunas veces la palabra de Dios. Lo había edificado Salomón, ¿no es cierto?, cuando edificó el templo. Después lo restauraron, ¿no es cierto? Y dice que Herodes en ese último tiempo también ayudó a restaurar el templo. Y es un lugar amplio. Un pórtico está el templo, ¿no es cierto? Y hay un techo y después columnas. Y por ese pórtico Jesús dice que cuando en la fiesta de dedicación Jesús andaba con sus discípulos por el pórtico de Salomón, y dice allí la palabra, y era invierno. Entonces era un lugar, ¿no es cierto?, que tenía espacio para la gente guardarse, sea del frío del invierno o del calor. Amén. Y un lugar que entraba, que cabía mucha gente allí. Estaban todos allí en ese pórtico llamado de Salomón. Y viendo esto Pedro, que Dios nos ayude, amén, a tener esa visión de no desperdiciar esa oportunidad. Amén. ¿Cuántas veces, a veces en la palabra de Dios me surge un tema y aquí como que es Dios preparando una oportunidad para dar la palabra, ¿no? Y allí Pedro dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Acaso no saben? ¿No vieron cuando Jesús siempre estaba sanando, siempre estaba haciendo maravillas? ¿Por qué ahora se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aleluya, no fue Pedro, no fue Juan, no somos nosotros. Amén. Gloria a Dios, eso es una de las cosas que siempre tenemos que orar. Dios lo sanó. Pero que Dios nos ayude es el Señor. Amén. La gloria siempre para el Señor. Y entonces le dice el versículo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el mismo Dios, no es un Dios diferente. Aleluya, el mismo Dios. Y hoy la gente cree en un Dios, y yo sé que hay un Dios.
Dios. Y es cierto, tiene razón, es un solo Dios, hay un Dios. Está en nosotros explicarle el camino a ese único Dios. Y eso es lo que Pedro les dice a ellos. Esto, es el mismo Dios que ustedes creen, pero están ahora con los ojos vendados, están creyendo, amén, no conforme a la palabra de Dios, ¿no? El Dios de Abraham, el mismo Dios de Abraham. Y qué maravilloso, hermano, saber que nuestro Dios es el Dios de Abraham. Amén. ¿Cuántas cosas hizo Dios a través de Abraham y por Abraham? Amén. El Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Dijimos recién y la gente sabía que Dios no comparte su gloria con nadie, pero a Jesús sí, hermano, porque Jesús es Dios. Amén. A que vosotros, y ahí, hermano, un mensaje parecido al anterior, ¿no es cierto? Confrontándolo, no le pasó la mano, ¿no? Le dijo la verdad, lo enfrentó a su pecado, lo enfrentó a su maldad. A quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí Mateo, cuando le acusaban y Pilato no encontraba ningún delito y si fuera por Pilato, lo largaba? Pero los judíos lo presionaban. Pero la misericordia de Dios para hacerse saber que somos culpables, tanto los judíos como los gentiles. Porque los gentiles, si no presionaban a Pilato, Pilato no lo mataba, pero ellos lo presionaron a Pilato. Y Pilato, por quedar bien, obedeció, ¿no es cierto?, la voz de los judíos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Es decir, ustedes le acusaron delante de Pilato, Pilato quería ponerlo en libertad, pero ustedes le presionaron y negaron al santo y al justo. Y pidieron que en lugar de él le dieran homicida. ¿Cuál era ese homicida? Barrabás. Y mataste al autor de la vida. ¿Qué como una contradicción? Si es el autor de la vida, ¿cómo lo van a matar? Pero él resucitó. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesús, a este paralítico, que vosotros veis y conocéis, que no es un impostor, que no es una farsa, ustedes lo conocen, amén, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué mensaje, hermanos? ¿Qué testimonio? Gloria a Dios. Dice más ahora, hermanos, y ahora viene, ¿no es cierto?, el consuelo. Ahora viene el bálsamo, porque así es Dios, hermano. Amén. Dios habla, ¿no es cierto?, duro, hace ver, ¿no es cierto?, el pecado nuestro, nos muestra, nos dice, no nos pasa la mano, pero nos da la solución. Ahora cuando dice acá, más ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero la ignorancia no está exenta de culpa. Nosotros podemos hacer muchas cosas por ignorancia, pero delante de Dios igual somos culpables. Amén. Incluso en el Antiguo Testamento había sacrificios y cosas que se hacían por los pecados de ignorancia. Es decir, que nos muestra que delante de Dios no podemos excusarnos. Ah, Señor, pero yo no sabía. Soy culpable igual, capaz no tan culpable como aquel que sabía y lo hace mal. Pero aunque no seamos ignorantes, somos culpables igual delante de Dios. Amén. Mas ahora no sé qué, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Él lo había anunciado, ellos no conocían la palabra. Amén. Isaías 53, lo cito tan clarito. Amén. Habla allí de los sufrimientos de Cristo. Pero acá está la solución, hermano. Amén. Gloria al Señor. Así que arrepentidos y convertidos. Amén. Arrepiéntanse de sus pecados, de todo lo malo que han hecho. Y convertirse es dar un giro, ¿no es cierto?, de 180 grados. Yo iba para allá, voy para acá. Es decir, que me arrepiento y tiene que haber frutos en mi vida de una nueva vida. Es lo que sí convertirse. No solo el momento de arrepentirse y me arrepentí y aquí quedó, no. Arrepentidos y convertidos, como Juan el Bautista decía, arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es la conversión. Amén. Así que arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados
vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gloria al Señor. Y así es, hermanos. La vida cambia, hermanos. Amén. De repente no cambia la situación que nos rodea, pero dentro nuestro hay refrigerio, hay paz. ¿Por qué otra palabra se puede traducir esta palabra refrigerio? ¿Qué otro sinónimo puede tener refrigerio? Contentamiento, confortado, paz, alivio. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, un refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y ahora el cielo ha recibido a Cristo. Cristo está en el cielo. Amén. Hasta el día de la restauración de todas las cosas, que por la misericordia de Dios y por las cosas que estamos viendo, falta poco. Amén. Y que Dios nos ayude, hermano. No es que no sea, no es cierto, de labios, ¿sí? Cristo viene pronto, las cosas están cumplidas. Y a veces somos como robots repitiendo, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude a sentir realmente que el Señor viene pronto, que pronto serán restauradas todas las cosas. Y una de las cosas, hermanos, que suceden tantas cosas, tantas señales, hermano, todo lo que estamos viendo en el mundo, las cosas que están pasando. Gloria al Señor, pero una de las cosas que dice la palabra es que el diablo se ha lanzado con gran ira, amén, sobre la tierra porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Él sabe más que nosotros. Amén. Él sabe más que nosotros y sabe que le queda poco tiempo y entonces se lanza. Porque ¿cuál es el fin del diablo? Es destrozar nuestra alma, quitarnos la salvación, llevarnos a la perdición, porque Él está perdido, porque Él no tiene más oportunidad. Entonces eso es, ¿no es cierto, mi hermano? Cada cosa que nos pase, ¿no es cierto? Examinarnos y examinar, esto es el diablo, que me quiere quitar eso precioso que Dios me dio. Y es así, hermano, lo que está pasando en este tiempo, de tantas cosas que pasan. Amén. En los aires y en el mar y debajo de la tierra y por todos lados, y guerra y peste y tanta cosa. Habíamos pensado que el COVID se había terminado y ahora alguien de acá necesito grave por eso y tanto, necesito y tantas cosas. Y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Amén. Se ha lanzado, aleluya, con ira contra los hijos de Dios. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ya Dios lo había advertido. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿A quién te está refiriendo Moisés de ese profeta que Dios iba a levantar? A Jesús. Jesús tiene varios ministerios. Algunos, necesito, como los musulmanes, los islamitas, aceptan el ministerio de profeta, como dice Moisés, de Cristo. Y ellos dicen que Jesús fue un profeta. No tan importante como Mahoma, pero fue un profeta. Amén, pero Jesús fue profeta. Fue sacerdote y fue rey. O es profeta, es sacerdote y es rey. ¿Profeta por qué? ¿Qué hace el profeta? ¿Qué es la profecía? Anunciar lo que va a pasar, lo que va a venir. Jesús es profeta. ¿Por qué Jesús es sacerdote también? ¿Qué hace un sacerdote? Intercede delante de Dios. ¿Y Jesús es sacerdote por qué? Porque intercede delante de Dios por nosotros y que cada día intercede por nosotros. ¿Y por qué es rey? Amén. Porque es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Él es profeta. Vamos a leer Hebreos 1, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Hebreos 1, versículo 1. Y si ustedes encuentran antes que yo, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Antes Dios hablaba a través de los profetas, ahora habla por el profeta, ¿no es cierto?, que es Cristo, por el don, ¿no es cierto?, por el ministerio de profeta,
de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué Jesús es sacerdote? Aquí en Hebreos mismo, del capítulo 5, del versículo 1 al 10, dice así. Y Jesús es profeta porque revela la voluntad de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Y también es sacerdote. Miren lo que dice acá en Hebreos 5, versículo 1 hasta el 10. Dice, porque todos somos sacerdotes, tomados entre los hombres, hablando de sacerdotes, ¿no es cierto?, de humanos, ¿no es cierto?, que tenía la religión judía. Porque todos somos sacerdotes, tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también para el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, en los días de la vida sobre la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso también es para nosotros, hermano. Somos hijos de Dios. Y cuando me dicen, mira, pero yo soy hijo del rey, soy hijo de Dios, no me puede pasar esto. Por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Amén. Las pruebas, el dolor, la dificultad, amén, nos lleva a aprender a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, gloria a Dios. Y también Jesús es rey, hermanos. Vamos a leer en Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Alabado Dios. Hablando de Jesús, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Del poder de quién? Del diablo nos ha librado. Amén. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado del poder del diablo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Es como que espiritualmente, hermanos, nos sacó de un lugar y nos llevó a otro. Así estamos a veces que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y usted puede decir, pero aquí estoy sentado en la iglesia. Sí, estamos acá físicamente sentados en la iglesia, pero espiritualmente el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Amén, gloria al Señor. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino. Y si hay un reino, ¿qué hay? Un rey. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Y en Apocalipsis 15:3 habla también de un rey. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Él es Rey. Aleluya. Y 26, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, dice así, de lo que nos espera, amén, con ese Rey, amén, que nos ha trasladado su reino, que no estamos bajo la potestad de las tinieblas, estamos bajo pertenecemos al reino de los cielos, tenemos un Rey. Y dice el versículo 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Y quién es el que reina? Es Cristo, amén, en el milenio. Y nosotros reinaremos como sacerdotes, amén, bajo el reinado de Cristo. Amén, gloria al Señor. Qué maravillosas las cosas, necesito que están preparadas para los que le aman. Amén, gloria al Señor.
Aleluya. Entonces vemos acá porque algunos, como dije, el Islam y otros, ¿no es cierto?, hablan de Cristo como de profeta. Y muchos hermanos, amén, que no lo reconocen como hijo de Dios, no, habla muy bien, habla bien. Dejó muchas enseñanzas como un profeta, pero él tiene esos tres ministerios. Es profeta, sacerdote y es rey. Aleluya. Y dice, y Moisés dijo, y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué quiere decir acá? Toda alma que no oiga, y no oír, no ponga por obra. Lo que dice ¿quién? ¿Qué profeta? Jesús. ¿Qué le pasa? ¿Qué dice acá? ¿Será desarraigada del pueblo? ¿Qué quiere decir? ¿Será qué? Sacado, no pertenece al pueblo de Dios. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. No es una cosa nueva, como que le decía Pedro, ¿no? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. De la descendencia de Abraham, ¿no es cierto?, espiritual, amén, van a ser benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, le dice, refiriéndose a los judíos, ¿no es cierto? A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios le está hablando a los judíos, le está diciendo, el Señor le está dando la oportunidad a ustedes, ahora. Porque ¿qué iba a pasar después? ¿A dónde iba a ir? A los gentiles. Hasta ahora, es la oportunidad. Amén, gloria al Señor. Por eso dice a vosotros primeramente. Por eso primeramente decir que hay otra oportunidad, que hay otro, ¿no es cierto? Pero primeramente a los judíos. Y Jesús mismo, ¿no es cierto?, lo dijo. Yo he venido para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Amén, aunque no despreció a algunos gentiles que fueron, ¿no es cierto? Pero la tarea de llevar la palabra a los gentiles iba a corresponder a la iglesia. Amén. A vosotros primeramente, hablando de los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Y esa es la bendición de Dios, hermano. Algunos piensan que la bendición de Dios es lo material. La bendición de Dios es que Dios nos cambie nuestro corazón. Amén. Que nos quite la maldad. Porque hay maldad en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que hay maldad en nuestros corazones. Hay maldad. No podemos ser un santo, una santa. Somos santos para Dios, pero que hay maldad. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor dice que cada uno se convierta de su maldad. Amén, gloria al Señor. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano. Gloria a Dios. Hay maldad porque estamos conviviendo con un enemigo. Ah, es cierto. Amén. Y somos débiles. Y cuántas veces nosotros nos confiamos como tendríamos que confiar en nuestro Señor y creer a su palabra. Amén. Y vivir por fe, no por vista. Amén. Y analizar las cosas, ver las cosas, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Por eso hay maldad, cuando nos dejamos llevar y cosas así, ¿no es cierto? Y no analizamos y no pensamos, ¿no es cierto? Estamos expuestos, pero que Dios nos ayude. Poderoso es nuestro Dios, amén, para ayudarnos, fortalecernos y guardarnos, amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, voy a leer el bosquejo. Gloria a Dios. Hechos 3, el título es La curación de un cojo. Punto A, la curación del paralítico en la puerta llamada La Hermosa. Del versículo 1 al 3, la petición del mendigo paralizado. Del versículo 4 al 6, lo que Pedro le dijo al hombre cojo. Y del versículo 7 al 10, la sanación del hombre cojo. Punto B, Pedro predica a la multitud. Versículos 11 y 12, introducción. ¿Por qué creen que nosotros hemos hecho algo grande? Versículo 13 al 15, Pedro predica acerca de Jesús. Versículo 16, cómo el hombre fue sanado. Versículo 17 y 18, explicando los sufrimientos de Jesús. Versículo 19 y 21, Pedro lo llama al arrepentimiento. Y versículo 22 al 26, Pedro advierte del peligro de rechazar a Jesús. ¿Y las preguntas? Pregunta 1, ¿por qué llevaban al cojo a la puerta del templo? Pregunta 2, ¿por qué la gente se asombró al verlo saltar y alabar a Dios? Y la pregunta 3, ¿cuál fue el mensaje? Que Dios nos bendiga.